Buenos días con todos, bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Medicina Interna. Muchas gracias para todos los organizadores. Soy la licenciada Rocío Verduga Monar y mi tema del día de hoy es riesgo poblacional de la tuberculosis pulmonar en las grandes ciudades del Ecuador. Aquí podemos ver una pequeña semblanza sobre mí, pues soy docente universitaria en la Facultad de Ciencias Médicas en la carrera de Enfermería. Soy también magíster en Educación Superior e Investigación Educativa. Soy doctoranda en Ciencias de la Salud y la autora del libro Envejecimiento Cerebral Patológico Condicionado a Factores Modificables del año 2022. El objetivo general de mi tema es determinar el riesgo poblacional de la tuberculosis pulmonar de las grandes ciudades del Ecuador. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos analizar la distribución espacial de casos de tuberculosis pulmonar en diferentes ciudades del Ecuador. Identificar los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar en la población que habita en las grandes ciudades. Y por último tenemos esclarecer la importancia del control de la tuberculosis pulmonar en la población de riesgo de las grandes ciudades y su efecto en los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto al estado del arte de la tuberculosis pulmonar, ¿qué es la tuberculosis pulmonar? Pues la tuberculosis pulmonar postprimaria, secundaria, de reinfección o reactivada, como es denominada, es una enfermedad infectocontagiosa que está considerada como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Está causado por el agente etiológico Mycobacterium tuberculosis, descubierto por el médico alemán Robert Koch en el año de 1882, quien le va a conferir el nombre de bacilo de Koch. Aquí podemos ver una imagen esquemática de la bacteria de este bacilo alcohol ha sido resistente y de quién la descubrió, el doctor Robert Koch. Tenemos también que eso es una bacteria, como les decía, una bacteria Bar o bacilo alcohol ácido resistente que se va a transmitir mediante vía aérea de individuo a individuo mediante gotículas respiratorias que son denominadas flush. Estas aquí van a ser expulsadas por las personas infectadas al momento de hablar, de toser, estornudar, y estas gotículas pueden viajar hasta 2 metros a la redonda de la persona que las expulsa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que en la mayoría de los pacientes con tuberculosis pulmonar o infectados del bacilo de Koch, afectan al tejido pulmonar principalmente y como consecuencia tendrán pues tuberculosis pulmonar y van a provocar una diversa sintomatología como fiebre, diaforesis, tos productiva, hemoptisis. También tenemos pérdida de peso y este tiempo de sintomatología va a durar aproximadamente más de 15 días. Entonces, todo paciente que encontremos nosotros en la consulta, que acuda con motivo de consulta, estas manifestaciones ya mencionadas por más de 15 días, es necesario hacerle un diagnóstico para tuberculosis pulmonar. También puede afectar otros órganos, como los ganglios linfáticos, la piel, el intestino, y esto se va a realizar mediante una diseminación endógena, produciendo la denominada tuberculosis extrapulmonar. En cuanto a la epidemiología, sabemos que aproximadamente 1,6 millones de personas murieron de tuberculosis pulmonar en el año 2021. Entre ellas, 187.000 personas tenían coinfección tuberculosis pulmonar HIV. En todo el mundo, la tuberculosis pulmonar es la 13ª causa de muerte y es la enfermedad más infecciosa, más mortífera después de la COVID-19, por delante de VIH o el SIDA.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que en Ecuador durante el 2021 se presentaron 8.500 casos de tuberculosis, con aproximadamente 2.500 casos que no se incorporaron al tratamiento. Sabemos pues que en las provincias del litoral o costa del Ecuador existe una mayor incidencia de tuberculosis pulmonar. Las ciudades pertenecientes a las provincias de mayor conglomerado urbano son las que presentaron este mayor número de casos, incluyendo recaídas, recuperados, fracasos o abandonos de tratamiento. En primer lugar tenemos a Guayas, la parte urbana, con el 48,34% de los casos, seguido por El Oro con el 7,30% de los casos de tuberculosis pulmonar. También las ciudades de la provincia de Pichincha, en la zona urbana, con el 4,58%. Esta información es transmitida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En cuanto a los factores de riesgo, aunque el micobacterio tuberculoso puede infectar a cualquier individuo, sin importar su sexo o grupo etario, existen algunos factores de riesgo para el contagio de esta enfermedad. Estos factores van a estar clasificados en tres grandes categorías. Uno, factores atribuibles al huésped. Dos, factores predisponentes del agente etiológico. Y tres, los factores relacionados con el ambiente de la persona. En cuanto a los factores atribuibles al huésped, pues tenemos la desnutrición, diabetes mellitus, HIV, enfermedad renal crónica, el uso de alcohol, tabaco, drogas o un paciente inmunodeprimido. También, por ejemplo, pacientes que hagan tratamientos con corticoides a largo plazo, que también progresivamente van a ser pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a los factores predisponentes del agente etiológico, pues tenemos la capacidad de virulencia y patogenicidad de la bacteria. En cuanto a los factores relacionados con el ambiente, pues tenemos que las condiciones de vulnerabilidad social, la pobreza extrema, el hacinamiento, la población privada de la libertad y las zonas de difícil acceso a los servicios de salud van a tener un gran impacto en las personas para que puedan infectarse de esta enfermedad. Ahora vamos a ver los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico van a estar divididos o van a estar segmentados por diferentes criterios. Primero, tenemos el criterio clínico, obviamente, como ya les expuse, manifestado con tos más expectoración por más de 15 días, o sea, pacientes denominados sintomáticos respiratorios. Pueden presentar o no hemoptisis y sí van a presentar también otros síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, dolor torácico, sudoración o diaforesis, astenia, etc. Como segundo criterio bacteriológico, como segundo criterio vamos a tener la baciloscopía directa, el cultivo o PCR en tiempo real, sabiendo que el método diagnóstico más utilizado es la baciloscopía directa en dos muestras, mediante la tinción de Ziel-Nielsen. Como criterio 3 tenemos el criterio imaginológico. Este se va a recomendar utilizar la radiografía de tórax, AP, como soporte al diagnóstico clínico, pues tiene una alta sensibilidad y moderada especificidad. Seguimos con los criterios de diagnóstico, pues tenemos en cuarto lugar el criterio epidemiológico o factores de riesgo, como la recaída en un paciente que ya está afectado o que ya tiene un diagnóstico previo de tuberculosis sensible o también resistente, casos con antecedentes patológicos, con comorbilidades como TB, HIV, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, tratamientos inmunosupresores, trastornos de la absorción intestinal, o personas residentes de albergues o habitantes de calle, personas privadas de la libertad, el contacto de persona infectada por tuberculosis con un adulto mayor. Tenemos también el criterio inmunológico, en donde los pacientes van a realizarse la prueba de Mantoux o la prueba de la tuberculina o también denominada PPD. Esta aquí va a ser positiva cuando va a ser mayor a 5 milímetros de diámetro.
En cuanto al tratamiento, pues los tratamientos son estandarizados a nivel internacional, a nivel mundial, y tenemos que en las indicaciones farmacológicas va para la tuberculosis pulmonar beca positivo sensible en adultos se va a realizar con drogas de primera línea como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Por qué decimos en adultos? Ya, en niños el tratamiento va a ser diferente, no le vamos a dar etambutol, o sea, el tratamiento no va a ser rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, va a ser rifampicina, isoniazida, piracinamida y nada más, no se le daría etambutol. Eso es como un dato extra, ya que el tratamiento, lógicamente, y la parte de nuestra investigación es en pacientes adultos. El esquema de tratamiento se va a distribuir, 2 meses se va a dar rifampicina, se va a dar isoniazida, piracinamida y etambutol, y los últimos 4 meses se va a terminar el tratamiento con rifampicina, isoniazida, durante 6 meses. Pues ahora vamos a hablar sobre el riesgo poblacional de la tuberculosis pulmonar en las grandes ciudades. El control de la tuberculosis se promueve mediante acciones que mejoren los determinantes sociales y las condiciones de vida de las personas infectadas que habitan en las ciudades consideradas grandes conglomerados urbanos, implementando obviamente un modelo de atención basado en un abordaje integral, integrado e intersectorial. En las grandes ciudades existen áreas en las cuales se va a magnificar la vulnerabilidad social y consecuentemente se concentra la mayor carga bacilar de tuberculosis pulmonar. Las condiciones geográficas y administrativas de las grandes regiones urbanas y su relación con el difícil acceso a los servicios de salud limitan el control de los pacientes con la tuberculosis pulmonar. Esto de aquí, como consecuencia, va a tener que va a generar altos costos en los servicios de la salud y también va a provocar un alto índice de mortalidad. Y esto obviamente va a ocasionar que la tuberculosis sea un problema sanitario a nivel mundial. También desde la perspectiva epidemiológica, el estudio de la relación entre los factores de riesgo de la población en general, o sea, el riesgo poblacional, que es el tema de estudio, ya, y el desarrollo de una enfermedad es fundamental para la planificación sanitaria en la población de referencia. El cálculo de riesgo poblacional es de gran interés en una enfermedad como la tuberculosis pulmonar, para la elaboración e implementación de estrategias para combatirla y así también contribuir con las directrices de la OMS y los objetivos del desarrollo sostenible para poner fin a la tuberculosis a nivel mundial. En cuanto a la metodología. La metodología de esta investigación es de tipo descriptiva, con enfoque cualitativo, con una población de 190 personas que desarrollaron una encuesta, la cual ha sido elaborada en la etapa 2 de esta investigación y pues tiene una muestra de 178 personas que son las que residen en grandes ciudades del Ecuador. La metodología, como podemos ver, está dividida en 4 etapas. En la etapa número 1 se realizó una revisión sistemática de la literatura mediante el uso de la metodología PRISMA sobre el riesgo poblacional de la tuberculosis pulmonar en grandes ciudades. Se analizaron artículos científicos de diferentes países y también estudios realizados en grandes ciudades, como por ejemplo Mato Grosso en Brasil, Buenos Aires en Argentina, Medellín de Colombia. En la etapa 2 se elaboró una encuesta de manera aleatoria a personas habitantes de diferentes ciudades del Ecuador mediante la plataforma Gmail. En la etapa 3 se desarrolló la recolección de datos de la encuesta mediante el programa Microsoft Excel. En la etapa 4 se calculó el RAP, o sea, el riesgo atribuible poblacional, representada con las siglas que pueden observar con su fórmula, que es la diferencia de incidencias de la población general y la incidencia de los no expuestos. Para ese resultado fue necesario el cálculo previo de la incidencia de expuestos e incidencias de no expuestos y también de la incidencia poblacional
para poder así obtener los resultados. Pues entre los resultados, primero, tenemos que determinar el riesgo poblacional de la tuberculosis en las grandes ciudades. El riesgo poblacional utiliza una medida de impacto absoluta que se representa mediante la cantidad de incidencia que puede ser atribuida al factor de riesgo en la población en general y también denominada riesgo atribuible poblacional, conocida por las siglas RAP. El RAP se va a calcular por la diferencia de incidencias de la población general y la incidencia de los no expuestos. Se procedió a formular la incidencia de expuestos, la incidencia de los no expuestos, la incidencia poblacional para así poder adquirir los resultados del RAP. Como podemos ver en la siguiente tabla, pues tenemos de los habitantes que viven o residen en grandes ciudades, 176 que residen en grandes ciudades no tuvieron un diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar. Solo existieron dos casos. Y podemos ver que 12 personas no habitan en ciudades grandes del Ecuador, o sea, habitan en otras ciudades de menor conglomerado urbano o rural o ciudades rurales, en las cuales no hay ningún caso de tuberculosis pulmonar. Entonces, el análisis de ese estudio, como ya hemos mencionado, fue conformado por 190 personas, de las cuales 178 son habitantes de grandes ciudades del Ecuador, representando así el 94%. Aquí tuvimos que sacar o formular la incidencia de los expuestos, en la cual obviamente se divide el número de habitantes que habitan en grandes ciudades, que padecieron la enfermedad o que tienen la enfermedad, y eso hay que dividirlo para el total de personas que habitan en las grandes ciudades. Como podemos ver, de 178 personas que residen en grandes ciudades del Ecuador, dos personas se infectaron con tuberculosis pulmonar, correspondiendo al 1.1%. En cuanto a la incidencia de los no expuestos, es netamente lo mismo. Podemos ver que de 12 personas que viven en áreas pequeñas, rurales o suburbanas, ninguna desarrolló tuberculosis pulmonar, correspondiendo al 0%. En cuanto a la incidencia poblacional, pues vemos que el estudio estaba conformado por 190 personas, de las cuales dos adquirieron tuberculosis pulmonar y estas dos son habitantes de grandes ciudades, correspondiendo al 1%. Ahora, para poder nosotros obtener el RAP, el riesgo atribuible poblacional o riesgo poblacional, tenemos que restar o es la diferencia de la incidencia poblacional de la incidencia de los no expuestos. Entonces aquí podemos ver que son dos casos de tuberculosis pulmonar en 190 personas, que fue la población. Esto pues nos va a dar como resultado que el riesgo poblacional de la tuberculosis pulmonar es del 1%. Esto quiere decir que uno por cada 100 habitantes que residen en grandes ciudades van a desarrollar tuberculosis pulmonar. Como segundo punto tenemos, o como objetivo específico tenemos analizar la distribución espacial de casos de tuberculosis pulmonar en las grandes ciudades. Pues como ya sabemos, en ese estudio investigativo de 190 personas de diferentes ciudades del Ecuador, podemos observar que 153 residen en Guayaquil, una de las ciudades más grandes, por supuesto, del país, representando así el 81%, seguido por Durán, eh, con el 4%. Tenemos también Santa Elena, seguido también con el 3% y seguido por Milagro con el 2.5%. Pues podemos observar que la distribución espacial de tuberculosis pulmonar, como podemos ver aquí, son dos casos, los cuales habitan en Guayaquil. Entonces, con eso se evidencia que mientras mayor es la población, existe una mayor carga bacilar y mayor probabilidad de infectarse con tuberculosis pulmonar.
Tres, tenemos identificar los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar en la población que habita en las grandes ciudades. 3.1, pues tenemos la tuberculosis pulmonar en la población que habita en las grandes ciudades según su sexo. Pues ya sabemos que 178 personas, que es la muestra, son los habitantes o son las personas que viven o residen en grandes ciudades. Pues de las cuales el 72% son mujeres y el 28% son hombres dentro de la muestra. Sin embargo, en los casos de tuberculosis pulmonar, que son dos, pues tenemos que uno es hombre y uno es mujer, evidenciando la información que fue expuesta en el estado del arte en el que se describe que la tuberculosis pulmonar no tiene predilección de una categoría sexual determinada. 3.2, tuberculosis pulmonar en la población que habita en las grandes ciudades según su grupo etario. La tuberculosis pulmonar puede afectar a cualquier persona de cualquier grupo etario. Sin embargo, en ese estudio de 178 personas que habitan en ciudades grandes del Ecuador, ese estudio fue realizado con personas mayores de 18 años. Entonces, pues tenemos que dos personas tienen como antecedente patológico tuberculosis pulmonar. Una pertenece al grupo etario de 18 a 25 años y la otra pertenece al grupo etario de 26 a 35 años, pudiendo evidenciar obviamente que esa enfermedad no tiene predilección ni por el sexo ni por la edad. 3.3. Comorbilidades o morbilidades en la población que habita en las grandes ciudades y su relación con la tuberculosis pulmonar. En ese estudio de 178 personas que habitan en grandes ciudades, 42 poseen morbilidades, correspondiendo al 22.10%, muy alto de hecho. El 10% tienen diabetes mellitus tipo 2. Esta persona también tuvo diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar. El 11% de la muestra, o sea, de las 178 personas estudiadas que habitan en grandes ciudades, tiene hipertensión arterial, el 1% coagulopatías y una persona correspondiendo al 1% posee HIV. Esta persona era el otro caso que también tuvo diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar, reflejando así la relación de tuberculosis pulmonar HIV y consolidando la información expuesta también en el estado del arte en el cual se desea que la diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades o una de las comorbilidades que tiene mayor incidencia en los pacientes con tuberculosis pulmonar. 3.4. Personas que habitan en grandes ciudades con contacto íntimo con pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar. Pues esto es un poco alarmante, ya que de las 178 personas que habitan en las grandes ciudades del Ecuador, 28 han sido contactos íntimos con pacientes diagnosticados de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmado o BK positivo. Eso va a corresponder al 16%. Y pues tenemos que 150 personas no han tenido contacto con el bacilo de Koch. 3.5. Hábitos relacionados con la tuberculosis pulmonar en personas que habitan en grandes ciudades. Podemos ver aquí que en la investigación de 178 personas que habitan grandes ciudades, el 11% tienen hábitos como el alcohol, representado por el 8%, tabaco por el 4% y drogas por el 1%. De las 178 personas, existen dos casos de tuberculosis pulmonar. Las dos personas hacen uso del alcohol, representando el 40%. Los dos casos hacen uso de tabaco, con 40%, y uno de ellos es usuario de drogas, representando al 10%. Como punto 4 tenemos esclarecer la importancia del control de la tuberculosis pulmonar en la población de riesgo de las grandes ciudades y el efecto en los objetivos de desarrollo sostenible.
Pues en mayo del 2014, en la Asamblea número 67 Mundial de la Salud, se estableció la estrategia mundial y las metas para prevención, atención y control de la tuberculosis, la cual está enmarcada en la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta estrategia se denomina la Estrategia Fin de la Tuberculosis, la cual tiene como objetivo terminar con la epidemia de tuberculosis en el mundo y está proyectada en tres indicadores de alto nivel. Número uno, reducir el número de muertes por tuberculosis en un 95% comparado con el año de 2015. Número dos, reducir los nuevos casos en un 90% entre 2015 y 2035. Número tres, garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debidos a la tuberculosis. Pues sabemos que la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el seguimiento de los pacientes infectados con tuberculosis pulmonar en la población de las grandes ciudades es fundamental para contribuir con la estrategia mundial NTB o FINTB para el control y erradicación de esa enfermedad y así tener un efecto positivo en el objetivo 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ya les mencioné, la estrategia del fin de la tuberculosis. Las grandes ciudades, al poseer un mayor número de habitantes, también relacionados a las limitaciones en servicios básicos como la recolección de basura, agua potable, luz, alcantarillado, el difícil acceso de los servicios de la salud, tanto por la parte administrativa como también eh, por vivir en zonas de difícil acceso, la sobrepoblación, el hacinamiento también de las personas, todo esto va a conllevar a una mayor carga basilar, como pudimos observar en esa investigación, con una muestra de 178 personas que habitan en grandes ciudades, pues dos personas son casos de tuberculosis pulmonar, las mismas son residentes de Guayaquil, uno de los más grandes centros urbanos del país y 28 han tenido contacto íntimo con un paciente diagnosticado con TBBK positivo, provocando así grandes gastos a nivel sanitario gubernamental y limitando la erradicación de esta patología como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. En cuanto a la discusión, tenemos que en Cuiabá, gran ciudad perteneciente al estado de Mato Grosso, Brasil, con una población estimada de 551.098 habitantes y una concentración del 98.13 en el área urbana, la incidencia de tuberculosis pulmonar es de 59.5 casos por 100.000 habitantes, con una letalidad de 16.71%. Es considerado que la insuficiente notificación de los casos es una problemática en esta región, según los estudios de Jocelyn Dalia Alves y Luis Enrique Arroyo en el año 2020. Por su parte, tenemos que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, que se considera una de las ciudades más grandes del país, se considera la tuberculosis pulmonar como un importante problema de salud pública, al presentar desde hace muchos años una de las tasas de incidencia más elevadas que en otras ciudades, atribuyéndose a la alta densidad de personas infectadas con tuberculosis en asentamientos precarios, según el Ministerio de de Salud de la Cava, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, en el año del 2020. Por su parte, en Colombia, que es un país que está clasificado como un país de mediana carga viral para tuberculosis pulmonar, durante el 2019 se estimó una incidencia de 16.7 casos por cada 100.000 habitantes. Según diversos estudios, la mayor carga de tuberculosis se concentra en tres grandes centros urbanos, Medellín, Cali y Colombia, y Bogotá. Esto de aquí, según las investigaciones de Lady Castillo en el año 2020. En cuanto a las conclusiones de este estudio es que de una población de 190 personas con una muestra de 178 personas que habitan en grandes ciudades del Ecuador, representando así el 94%, encontramos dos casos de tuberculosis, que son habitantes de Guayaquil. Una de ellas una de las ciudades con mayor habitantes y mayor carga basilar del país.
Una de estas personas es de sexo femenino y la otra de sexo masculino. Una pertenece al grupo etario de 18 a 25 años y la otra persona pertenece al grupo etario de 26 a 35 años, observando que la tuberculosis pulmonar no tiene una predilección específica por el sexo o la edad. El 22,10% de la muestra poseen diferentes morbilidades. El 10%, eh, el 10% tiene diabetes mellitus tipo 2. Eh, una de ellas tuvo diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar. El 11% de las muestras tiene hipertensión arterial, el 1% coagulopatías y una persona, representando el 1%, HIV. Esta misma persona, quien fue que también tuvo diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar, el 16% de la muestra han sido contactos íntimos de un paciente diagnosticado con tuberculosis pulmonar BK positivo. Esto le atribuye la importancia de saber el riesgo de la población o el riesgo poblacional de los habitantes de las grandes ciudades o de los grandes centros urbanos. El 1% de la muestra de 178 personas que residen en grandes ciudades tienen hábito de alcohol, tabaco y drogas. En los casos de tuberculosis pulmonar, las dos personas hacen uso del alcohol, representando el 40% de los casos. Los dos casos hacen uso de tabaco, también representando el 40%, y uno de ellos es usuario de drogas, representando el 10%. Eso evidencia el gran impacto que tienen los hábitos como factores de riesgo en las personas con tuberculosis pulmonar que habitan en grandes ciudades. El riesgo poblacional de la tuberculosis pulmonar es del 1%. Eso quiere decir que uno por cada 100 habitantes que residen en grandes ciudades desarrollarán tuberculosis pulmonar. Y aquí pues tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los organizadores. Fue un placer y un gusto compartir mi conocimiento y mi investigación. Muchas gracias.